Capítulo 10. Hasta el final del invierno. Los días soleados se hicieron más frecuentes después de que el señor del invierno fuera exterminado. Por supuesto, todavía había días de nieve y el frío seguía siendo duro, pero el creciente número de estudiantes que volvían a casa mostraba lo tarde que estábamos en la temporada. Los primeros en regresar eran aquellos que habían completado sus lecciones y trabajaban antes de lo que sus horarios les permitían. Los aprendices de caballero participaban en los regímenes de entrenamiento de la orden y se presentaban en las reuniones de la orden, mientras que otros aprendices de caballero ayudaban con el trabajo del gobierno y asistían a las reuniones de los académicos. Cuando no tenían planes, se presentaban en la sala de juegos, lo que significaba que a veces había niños mayores que se unían a la diversión. Wilfred y los demás estaban actualmente ocupados en un juego de caruta con algunos estudiantes de la academia, todos los cuales se habían vuelto de un color pálido enfermizo ya que sus hermanos menores, que supuestamente no tenían experiencia previa en la lectura, los dominaban completamente. Muy bien, gané de nuevo, exclamó Wilfred. En efecto, Lord Wilfred. Yo también le gané a mi hermano mayor, dijo otro chico. Los estudiantes parecían sorprendidos, habiendo aceptado casualmente el reto de jugar solo para perder la mayoría de las cartas de arte. Algunos incluso acunaban sus cabezas, devastados por haber sido destrozados por sus hermanos y hermanas menores. No había nada que los novatos pudieran hacer contra los jugadores experimentados. Lo ven, todos han evolucionado tanto que incluso pueden ganar a sus hermanos mayores, dije. Yo, personalmente, seguía sin tener rival en lo que se refiere a Karuta y mi racha ganadora no se había roto. Wilfred, por otro lado, había empezado a deteriorarse, creyendo que nunca podría vencerme por mucho que lo intentara. Por eso había organizado este juego con los niños mayores, esperando que recuperara algo de su confianza. Como los hermanos mayores ya saben leer, es casi seguro que empezarán a ganar una vez que hayan memorizado las tarjetas de arte, continué. Es casi seguro que eso no sucederá este invierno, pero les deseo suerte. Una cosa era perder contra Wilfred, pero perder contra sus hermanos menores era una cuestión de orgullo para los hermanos mayores. Llevaban expresiones sorprendentemente serias cuando empezaron a alinear el caruta de nuevo. Lady Rosemine, dijo Cornelius. Siempre se dirigía a mí como, Lady, aquí, ya que la sala de juegos era un área pública. Me volví hacia él e incliné la cabeza ligeramente. Sí, veo que hay múltiples cubiertas de caruta. ¿Los compró en algún lugar? Nunca había visto uno antes. Oh, ¿de verdad nunca has tenido la oportunidad de ver uno? Son materiales de estudio que hice yo misma y que llevé al castillo el otoño pasado para ayudar a enseñar a leer a Wilfred. Resultó que como Cornelius no podía entrar en la habitación de Wilfred mientras servía como mi caballero de guardia, se había visto obligado a esperar fuera y por tanto, nunca vio el caruta en persona. Dices que son para aprender letras, pero me parece que los niños también aprenden los nombres de los dioses. Por supuesto, aprenden los nombres de los dioses al mismo tiempo, y creo que los niños ahora saben que Dios está subordinado a cuál y que gobiernan también. Le mostré el caruta y le expliqué lo que todos habían estado haciendo durante el invierno. Lady Rosemine, este es todo el contenido que se supone que debo aprender el próximo año en la Academia Real, Cornelius dijo, su voz se alejó lentamente. Mientras revisaba la habitación, noté que varios estudiantes bajaban los hombros abatidos al mirar el caruta. Podía adivinar que estos eran los que habían pasado este año en la Academia Real aprendiendo sobre los dioses, pero estaban luchando por memorizar lo que los niños de aquí ya sabían. Supongo que los niños que jugaron al caruta este año van a terminar como estudiantes de honor, entonces. Mi plan era venderlos aquí al final del invierno, pero tal vez debería acelerar un poco las cosas y venderlos a los estudiantes de la academia también. Después de todo, no mejorarán sin gente con quien competir. Cornelius asintió con firmeza, con los puños apretados con la resolución de hacer el próximo año más fácil. Fue conmovedor verlo, pero también sentí un repentino matiz de preocupación por Angélica, que se había convertido en caballero específicamente porque odiaba estudiar. Así que le pedí a Rillarda que se reuniera con Sylvester, esperando obtener su permiso para vender mis materiales de estudio. La reunión fue concedida rápidamente, ya que él también tenía algo que quería discutir conmigo. Ahí estás, Rosemine. Me alegro de verte, dijo Sylvester. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Sylvester había estado ocupado con comidas y cenas con otros nobles durante el invierno, además de recibir invitaciones a varios festivales, así que apenas había habido oportunidades de vernos. Karstedt, Ferdinand y Eckhart también estaban presentes, con Karstedt detrás de Sylvester y Eckhart detrás de Ferdinand. De hecho, era la primera vez que veía a Eckhart sirviendo como guardia de Ferdinand mientras estaba en el castillo. Damuel también estaba presente como mi guardia, ya que nuestra discusión aquí sería profunda y secreta. He oído que fuiste de gran ayuda durante la casa del Señor del Invierno, dijo Sylvester. Karstedt me lo contó todo. Lo único que hice fue llenar el instrumento divino con maná. Ferdinand y la orden hicieron todo lo demás. Había esperado dentro del esí mientras los caballeros me protegían, y luego le di el golpe final a la debilitada bestia Fey para conseguir la piedra Fey ya que la necesitaba para mis propios propósitos. Y como incluso eso había requerido la ayuda de Ferdinand, apenas podía inflar mi pecho con orgullo y presumir de mi contribución. Ni mucho menos, dijo Karstedt con una risa sincera. Le diste a todos la bendición de Angrif y acabaste con un señor, lo cual no es poca cosa. La cacería de este año terminó con un mínimo de bajas y utilizamos muchos menos recursos de lo habitual. Ferdinand asintió satisfecho. Obtener el ingrediente de invierno de mayor calidad posible valió la pena perder todos los demás materiales. Aparentemente, en circunstancias normales, todos trabajarían juntos para debilitar al señor del invierno durante un periodo mucho más largo. Luego, una vez que estuviera al borde de la muerte, comenzarían a diseccionarlo para reunir materiales. Despojarían de todo lo que sirviera, desde piel, carne y huesos, teniendo especial cuidado de no tocar la piedra Fey ya que su cuerpo se derretiría una vez retirado. Pero este año, como habían priorizado conseguir una piedra Fey pura para usar en mi poción, no se había recogido nada más de la bestia. La orden había perdido así una valiosa fuente de ingresos para el año que yo mismo cubriría. No me importaba, sin embargo, ya que básicamente estaba pagando por la piedra Fey y su guardia.
Ahora, ¿de qué querías hablar, Rosemine? Sylvester preguntó. ¿Quieres vender tus libros de ilustraciones y materiales de enseñanza? Así es. Como he mencionado en mis informes, los niños demasiado jóvenes para la academia han pasado este invierno estudiando con un plan de estudio similar al de Wilfred, jugando con el karuta, las cartas y leyendo libros ilustrados. Mi intención aquí había sido elevar el nivel de conocimientos básicos de cada niño noble del ducado, y Sylvester se inclinó hacia adelante con entusiasmo para escuchar cómo había ido. Como resultado, cada niño, incluyendo los leynobles, pueden ahora leer y escribir todo el alfabeto. Continué. Conocen los nombres de los dioses y sus subordinados gracias al karuta, y también son capaces de hacer sumas y restas de un solo dígito. En cuanto a la práctica del Harspiel, los leynobles que habían sido obligados a estudiar bajo sus padres por no tener los fondos para pagar buenos maestros también han mejorado considerablemente. Los niños leynobles sabían que este invierno era su única oportunidad de aprender con un buen maestro, así que se lanzaron a la práctica del Harspiel. Esto también había hecho que los mednobles y los archinobles estudiaran aún más duro, ya que no querían perder con los leynobles. El resultado fue que todos mejoraron mucho. Me enteré por Cornelius que hay una clase en la Academia Real dedicada a enseñar a los estudiantes los nombres de los dioses, dije. Seguro que sí. Los nombres son un dolor de cabeza y la mayoría de ellos casi nunca se usan, así que es muy fácil olvidar todos los que no tienen mucho que ver con tu vida, respondió Sylvester encogiéndose de hombros. Podía suponer que esto significaba que la clase tendía a implicar una memorización intensa, y las sonrisas similares que Karstedt y Eckhart llevaban insinuaban que ellos mismos habían pasado por lo mismo. Wilfred está actualmente más familiarizado con los dioses que cualquiera de los estudiantes que tomaron ese curso, revelé. Sylvester abrió los ojos conmocionado. ¿Qué dice, Wilfred? Nadie podía culparle por estar sorprendido. Wilfred apenas había sido capaz de escribir cartas básicas a principios de otoño, pero ahora sabía aún más sobre los dioses que los estudiantes de la Academia Real. ¿Quién podría creer eso? Los estudiantes que han vuelto de la Academia Real trabajan duro para vencerle a él y a los demás en Karuta, desesperados por no seguir perdiendo con sus hermanos menores. Este tipo de competitividad es la mejor manera de fomentar el aprendizaje, así que me gustaría vender el Karuta y los libros ilustrados ahora en lugar de después. ¿Me da su permiso para venderlos en el castillo? Solo había traído 3 juegos de Karuta para que los niños jugaran, pero la competencia era tan feroz que todos querían jugar con ellos. Y naturalmente, cuando se trataba de pelear por quién iba a usarlos después, los hermanos y hermanas mayores siempre ganaban. Muy bien, tienes mi permiso. Venderás los materiales de enseñanza en la sala de juegos. Correcto, sí, pero como no me corresponde venderlos directamente a los nobles, me gustaría tener su permiso para invitar a la compañía Gilberta como mis comerciantes representantes. Mis asistentes habían asumido el papel de vendedores durante el concierto de Harspiel, pero eso no era lo que se suponía que debían hacer. Además, el invierno estaba demasiado ocupado debido a todos los visitantes para que yo les diera tanto trabajo extra. Con todo, había demasiados niños a los que potencialmente vender cosas. La compañía Gilberta, claro, discuta la hora y otros arreglos con la persona responsable de la sala de juegos y envíe un mensaje con los detalles una vez que lo haya resuelto. Todos los nobles necesitarán saber esto por adelantado si quieres aumentar tus ventas, ¿verdad? Te mantendré informado, Sylvester, pero no todo el mundo necesita saberlo. Las ventas se limitarán por ahora a los nobles con hijos, así que creo que bastará con que los niños se lo digan a sus padres, dije, ganándome las miradas confusas de Ferdinand, Karstedt y, por supuesto, Sylvester. Pero, ¿por qué? ¿No quieres vendérselas a todo el mundo, como esas pinturas de antes? Preguntó Sylvester. Cuantas más ventas, mejor, para estar seguros. Pero el hecho de que estos productos estén hechos a mano significa que solo tenemos unos pocos, y ser rodeado por nobles que buscan ganarse mi favor sería abrumador, por decir algo. Habíamos hecho suficiente para cada niño y luego para algunos, pero no para todos los nobles de Ehrenfest. Además, no tendría sentido venderlos si la gente que buscaba mi favor los compraba todos y no dejaba ninguno para los niños que realmente los necesitaban. Está bien, te has probado a ti misma con lo bien que enseñaste a los niños durante el invierno, así que, si crees que eso será lo mejor, entonces adelante. Haz lo que quieras. Gracias, Sylvester. Ahora que tenía permiso para vender mis materiales de enseñanza, tendría que volver al templo para poder llevarlos todos al castillo. Mientras estuviera allí, también necesitaría contactar con la compañía Gilberta. Miré a Sylvester mientras escribía las últimas notas en mi díptico. Eso es todo lo que quería hablar, así que podemos seguir adelante ahora. ¿Qué es lo que querías discutir? Bien, bien. Tus recetas han sido muy populares por aquí, así que, sorprender a los nobles con la nueva comida fue bien, entonces. Wilfred y yo solo podíamos aceptar visitas de unos pocos nobles electos bajo condiciones estrictas, lo que significaba que nunca asistíamos a las reuniones de almuerzo con otros. No tenía ni idea de cómo se recibían mis recetas, pero los que las probaban estaban impresionados. Más nobles que nunca buscaban invitaciones de Sylvester para almorzar y cenar, tanto para discutir la caída en desgracia de su madre como para disfrutar de la nueva comida. Me han pedido las recetas más veces de las que puedo contar, continuó Sylvester, así que me gustaría que pensaras en una forma conveniente de enseñárselas a la gente. Me imagino que las ha estado usando como una poderosa moneda de cambio en todo tipo de tratos. La comida deliciosa es la base de cualquier vida, después de todo. Tal vez debería hacer un libro de recetas completo, podría cobrar 2 grandes oros por él y contendría las mismas recetas enseñadas tanto a los padres como a sus cocineros. Rosemine, eso es más barato que lo que tuvimos que pagar. ¿Cómo es eso justo? Preguntó Sylvester, levantándome una ceja. Había pagado 3 grandes oros por esas 30 recetas. Bueno, por supuesto que es más barato. La información es más valiosa cuando menos gente la conoce, y esto sería difundirla a lo largo y ancho. Además, solo venderé las recetas. No es como si enviara a mis cocineros a enseñar los métodos a la gente. Pero Sylvester no parecía convencido. Mis recetas utilizan métodos de cocción anormales y requieren una tediosa cantidad de trabajo de preparación, por lo que es difícil imaginar que alguien termine creando comidas idénticas, incluso cuando están siguiendo las mismas instrucciones, continué. Sus expertos cocineros se ganarán años de envidia y elogios después de la publicación del libro, y si alguna vez piensan que la admiración está empezando a disminuir, simplemente puedo venderles más recetas nuevas.
¿Así que vas a sacarme más dinero?, preguntó Sylvester, levantando aún más la ceja. Y tenía razón, eso era exactamente lo que iba a hacer. No era alguien que trabajara gratis, y necesitaba recaudar suficiente dinero para pagar a la Orden de Caballeros por la Piedra Fey. De cualquier manera, esto no es algo que vaya a suceder pronto. Haré y venderé los libros de recetas el próximo invierno como muy pronto, así que, si quieres usarlos como moneda de cambio, sería prudente que hiciéramos una rebaja de precios tanto como fuera posible. ¿Qué opina de limitar la producción a 100 copias y subir el precio drásticamente más que 2 grandes oros? Pregunté. Hacer esto daría a los libros una agradable sensación de prima, y el hecho de que todos los demás tendrían que sufrir hasta el próximo año probablemente me permitiría subir el precio aún más. Mientras pensaba en cuánto debería vender los libros de recetas, Sylvester miró a Ferdinand. Ferdinand, ¿le enseñaste a hacer así? Ferdinand entrecerró los ojos y dio una risa despectiva. No, me imagino que la compañía Gilberta es la responsable. Los negocios están fuera de mi alcance. No me hagas ver como la fuente de todo mal. Lo siento, mi culpa, dijo Sylvester, mirando hacia otro lado y agitando su mano de manera que dejó claro que no se sentía mal en absoluto. Entonces, de la nada, me miró con una mirada mortalmente seria. Rosemine, hay una cosa más de la que debemos hablar, Hase. Ferdinand me ha puesto al día, pero me gustaría saber qué pretendes hacer personalmente allí. Enderecé mi espalda, miré a Ferdinand y luego miré a Sylvester a los ojos. Lo más importante ahora es esperar a ver a qué conclusión llega Hase, pero pretendo que la facción del alcalde asuma la responsabilidad del ataque al monasterio y los use como ejemplo para enseñar a los demás cómo tratar a los nobles. Con este fin, estoy usando la compañía Gilberta para difundir rumores y consejos sobre la forma correcta de comportarse. ¿Debo entender eso como que planea resolver el ataque al monasterio con un solo y único castigo?, preguntó Sylvester, manteniendo su mirada fija en mí. Los granjeros de Hase sufrirán, por supuesto, si no les enviamos sacerdotes durante la oración de primavera, pero un solo año de cosecha reducida no dejará una impresión duradera. Es un castigo demasiado pequeño para el crimen de atacar a un miembro de la familia del archiduque. Tragué con fuerza, sintiendo la misma intensa presión y ansiedad que sentí cuando me obligaron a proponer un castigo para Delia. Atacar a la familia del archiduque era, en efecto, un delito grave. Necesitaba pensar en un castigo que transmitiera su seriedad a todos en la ciudad y que satisficiera a Sylvester, así que desesperadamente me devané los sesos buscando ideas. En ese caso, puedo sugerir que se aumente la tasa de impuestos por los próximos 10 años. Sugerí. Los granjeros son esenciales para producir los impuestos que recaudamos, así que, aunque sería fácil para ti aplastar una ciudad como Hase, no valdría más la pena exprimirles lentamente más dinero en los próximos años. En lo que a mí respecta, las penalizaciones financieras eran una forma mucho mejor de resolver las cosas que las ejecuciones en masa. Pensé que era un castigo bastante modesto, pero fue suficiente para que Sylvester se estremeciera sutilmente. No puedo decir si eres blanda o simplemente cruel. ¿No te das cuenta de que sería mucho más amable matarlos directamente que matarlos de hambre lentamente? Eso también nos dará menos problemas en el futuro. Sacudí la cabeza con fuerza en respuesta. Probablemente era normal que un noble se inclinara por las ejecuciones en masa para evitar dejar cabos sueltos, pero la muerte era una solución permanente a los problemas temporales. Bien, me conformaré con una década de aumento de impuestos y la ejecución de la facción del alcalde. ¿Deberíamos enviar sacerdotes a Hase durante la oración de primavera, entonces?, pregunté. El aumento de los impuestos no nos beneficiará mucho el año que viene si su cosecha es pobre. No enviaremos ningún sacerdote allí este año. Eso está grabado en piedra, dijo Sylvester, sus ojos verdes oscuro brillando de una manera que dejaba claro que no había lugar para el debate. No tuve más remedio que aceptar. Me resultaba imposible anular la palabra del archiduque, y era difícil imaginar que pudiera aligerar el castigo de Hase más de lo que ya lo había hecho. Te enviaré a Hase para que puedas hacer público el castigo. Deje claro que sus vidas solo se salvaron gracias a la gracia de la Santa de Ehrenfest. Pero si los ciudadanos todavía no entienden el peso de su crimen, bueno, ya sabes lo que tendré que hacer. Sylvester sin duda insinuó que la ciudad sería quemada hasta los cimientos. También podía decir que el hecho de que tuviera que hacer el anuncio llamándome a mí misma una santa compasiva era su forma de castigarme por ser tan blanda con Hase. Ferdinand me miraba con una sonrisa complacida, claramente esperándolo. Una cosa más, la tierra que bendijisteis directamente trajo una cosecha mucho mejor que la tierra que solo recibió cálices, dijo Sylvester, alineando varias tablas delante de mí. Estos eran aparentemente documentos de los oficiales de impuestos que enumeraban cuán grandes habían sido las cosechas de cada provincia y cuánto impuesto se había recaudado. Miré las tablas, pero a pesar de lo que Sylvester había dicho, no parecía haber mucha diferencia entre ellas. Me parece que tanto las provincias como el Distrito Central produjeron una cosecha igual de grande. Exactamente. En los últimos años, la falta de sacerdotes y doncellas de santuario ha hecho que el Distrito Central rinda mucho menos que las otras provincias. Pero este año, nuestra cosecha fue tan grande como la de ellos. Sylvester continuó explicando que, para asegurar una cosecha abundante, los vives solían verter su propio mana en su tierra, así como el mana de los cálices. Esto, junto con la escasez de sacerdotes azules, había dado lugar a que en los últimos años las provincias obtuvieran rendimientos mucho mayores que el Distrito Central. Rosemine, odio pedirte esto, pero quiero que bendigas directamente la tierra de Ehrenfest de nuevo durante esta oración de primavera. Sylvester forzado después de una pausa, claramente incómodo. Debe haberle dolido mucho pedirme ayuda a pesar de mis recientes quejas por estar demasiado ocupada. Pude rechazar sus intentos de hacer trabajar a Ferdinand hasta el hueso en el castillo, ya que no era algo que el sumo sacerdote debiera hacer en primer lugar. Pero si el archiduque había determinado que un trabajo era necesario para el bien del ducado, como sumo obispa no podía simplemente declinarlo. Una ola de terror me invadió mientras pensaba en cuántas semanas tendría que pasar bebiendo esas asquerosas pociones, pero no tuve más remedio que aceptar. Si crees que es lo mejor, entonces, empecé, pero Ferdinand se puso protector delante de mí antes de que pudiera terminar. Sylvester dijo con un suspiro, Rosemine solo bendecirá la tierra en el Distrito Central. Los otros sacerdotes azules se encargarán de llevar los cálices a las provincias, de lo contrario les robaríamos el trabajo e introduciríamos problemas que impedirían la reunión de primavera.
Claro, eso es suficiente. Hagan que suceda, dijo Sylvester con un guiño. Eso es todo lo que tengo que decir. Ferdinand comenzó a golpearse un dedo contra su sien, presumiblemente ya planeando la oración de la primavera. Tanto él como Sylvester parecían tener más cosas que querían discutir entre ellos, y tras una pausa, Sylvester volvió a hablar. Puedes irte ahora, Rosemine. En ese caso, una vez que la compañía Gilberta esté lista para vender nuestros bienes, volveré con los cálices adicionales que tan amablemente me han confiado, dije, antes de salir y volver a la sala de juegos en Lessig. Todos, Auberenfest me ha dado permiso para vender el Karuta, libros ilustrados y cartas de juego aquí. Aquellos que quieran comprar los suyos, por favor, hablen del pago con sus padres, anuncié a mi regreso. Los niños corrieron hacia mí, positivamente resplandecientes de emoción. Entonces, si compramos nuestros propios Karuta, podemos jugarlos en nuestras propiedades de verano. Preguntó uno. Así es, hagan lo mejor que puedan y practiquen para el próximo invierno. El niño estaba felizmente contento por haber golpeado a su hermano mayor en algo por primera vez. El hermano en cuestión también sonreía, diciendo que ganaría tan pronto como tuviera más práctica en casa. Lady Rosemine, ¿venderá también copias de cada libro ilustrado? Preguntó una niña. Por supuesto, difundir los libros ilustrados era mi objetivo número uno aquí, e incluso estaba ansiosa por vender mis nuevos libros, de ser posible. El texto ya estaba hecho, y Wilma había completado la mayor parte del arte la última vez que lo comprobé, así que, si nos apresurábamos, había una posibilidad de que pudiéramos empezar a vender el nuevo volumen justo a tiempo. Tal vez debería retrasar el día en que vendamos nuestros materiales de enseñanza y hacer solo suficientes copias para el número de niños que hay aquí. Me pregunté, en ese momento una chica de la edad de Cornelius se acercó para hacer una pregunta. Lady Rosemine, me gustaría aprender sobre los dioses antes de las clases del próximo año. ¿Tiene algún libro ilustrado para los dioses subordinados de otoño e invierno? No todavía, por desgracia. Mi taller puede tener los libros de otoño listos antes de que todos ustedes se vayan a casa si trabajan duro, pero los de invierno tendrán que esperar hasta el año que viene. No tenía ni idea de si habría tiempo suficiente para un libro ilustrado completamente nuevo y no quería hacer promesas que no estaba segura de poder cumplir. Necesitaría preguntar a Lucy Hill si sería posible imprimirlos antes para estar seguro. Son unos libros ilustrados tan maravillosos. Me hubiera encantado que hubiera más. Me alegro de que los disfrutes tanto. Déjeme ver, creo que estarán listos para la próxima ceremonia de la Unión de las Estrellas, así que le preguntaré a Auberenfest si puedo venderlos a los nobles que vengan al castillo entonces. De esa manera, estarán listos antes de que vayas a la Academia Real el próximo invierno. La ceremonia de la Unión de las Estrellas era para aquellos que estaban llegando a la mayoría de edad, pero nada me impedía programar la venta de los nuevos libros ilustrados y hacer que los estudiantes volaran en sus bestias altas. Lo estaré esperando, respondió la chica, ofreciéndome una sonrisa elegante antes de alejarse. Y momentos después, escuché a otra noble chica decir con entusiasmo que les pediría a sus padres que compraran todos los libros. A partir de ahí, todos empezaron a discutir cuál de los libros y juguetes comprarían. Los vi hablar con entusiasmo por el rabillo del ojo mientras hablaba con los encargados de la sala de juegos. Pero mientras tratábamos de encontrar el mejor día para vender mis materiales de enseñanza, por un breve momento algo me llamó la atención. En medio de toda la charla excitada, Filine miraba tristemente al suelo.